Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto. Estamos aquí ya con el diputado Aníbal Rojas. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un honor tenerlo, más que todo en estas herramientas que pues normalmente se utilizan para otra manera y ahorita lo estamos utilizando de una manera para informar a los jóvenes de hoy en día. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Alexandra Domínguez y de verdad queríamos agradecerles porque han publicado bastante la información en redes sociales y pues muchísimas gracias por estar atentos. Quería preguntar si sí se escucha. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pamelita? ¿Sí se escucha? Pongan sí se escucha. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Gracias, Pamela. Muy bien, perfecto. Bueno, estamos también aquí con nuestra amiga Stephanie Palacios. Por favor, unas palabras. Hola, mucho gusto. Yo soy Stephanie Palacios, estudio Derecho en la Landívar y es un gusto para mí estar con el diputado Aníbal Rojas y con Alexandra. Bueno, pues ahora queríamos agradecer de nuevo por estar aquí con nosotras. Es un honor y quisiéramos empezar con algunas preguntas. La mecánica que vamos a utilizar es de que primero vamos a hacerles unas preguntas que tenemos acá y luego ya cuando ustedes deseen podrían también hacer una pregunta en vivo al diputado y él con mucho gusto pues ya se las podría responder. Entonces, si quieren, empezamos con la primera. Primero saludar. Claro, le vamos a dar el gusto al diputado Aníbal Rojas para que también lo saluden. Ahorita tenemos 9 en línea. Bueno, excelente, pues. 10. Alexandra, qué gusto estar acá con usted y con Stephanie. De veras es un honor y un gusto platicar acá con ustedes, sobre todo un tema tan importante como son las leyes que se están aprobando en el Congreso de la República y en este caso en particular pues la iniciativa 5272, la ley para la protección de la vida y la familia. Pues ahí saludamos a cada uno, a Werner, a Ricky, a Pablo Figueroa. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están? Un gusto Él es saludarles. de Jóvenes por Guate. Mucho gusto, Pablo. Qué gusto de veras ver que estás interesado ahí, de que están ahí y los que posteriormente van a ver esta grabación también, ¿verdad? Así que es un gusto y estoy acá a la orden para responder sus preguntas. Bueno, muchísimas gracias, diputado. Pues entonces empezamos con la primera pregunta. Esta sería con Stephanie Palacios, por favor. Bueno, la primera pregunta viene de una estudiante de Derecho de la Landívar. Y ella pregunta por qué se le muestra prioridad a este tipo de iniciativas con todo lo que está pasando del Ejecutivo, de la CICIG, con Jimmy Morales. ¿Qué opina usted? Bueno, mire, Stephanie, ¿y quién es el que lo preguntan? Carolina Vallecios. Carolina, pues gracias por la pregunta, Carolina. Definitivamente sí, o sea, la coyuntura actual en el país es diferente a este tipo de temas. O sea, ahorita estamos viendo lo que está pasando con el Ejecutivo, con lo que está pasando con la CICIG, básicamente el problema de la institucionalidad propia de nuestro país. Pero esto no implica de que no podamos tocar otro tipo de temas. O sea, el Congreso no se ve solo un tema. Ahí vemos temas económicos, sociales, políticos, militares, de seguridad, alimenticios. Se tocan todo tipo de temas y por eso las agendas son diversas. Y en este caso en particular el tema de la iniciativa de la ley para la protección de la vida y la familia no es una iniciativa nueva. Esta iniciativa surgió en abril del 2017, específicamente el 28 de abril nosotros ingresamos esta iniciativa al Congreso. Quiero contarle de que yo no soy único ponente. De hecho, tal vez yo estoy liderando la iniciativa porque pues tuve la idea de invitar a varios diputados. En resumen, fueron 22 diputados los que se unieron a esta iniciativa y aparte de eso contamos también con el apoyo de 30,000 personas que firmaron una nota. 30,000 personas de la sociedad civil, llamémosle, del pueblo, que manifestaban el interés por este tipo de temas. Entonces de ahí surge la idea de que era importante llevarlo a la agenda del Congreso. Muchas gracias, diputado. Muchísimas gracias. Bueno, sería con la siguiente pregunta. Esta la hace una organización que se llama Visibles, que me imagino que ustedes ya la han seguido, ¿verdad? Pues ellos comentan, así se la voy a plantear exactamente como ellos me la plantearon a mí. ¿Cree usted que la mejor manera de presentar la iniciativa de ley 5272 es unir 3 temas polémicos?
el cual son el aborto, educación sexual y diversidad, teniendo en cuenta que vivimos en un país muy conservador. ¿No sería mejor tomarlas por separado y todo? Bueno, mire, si usted analiza lo que la ley dice en sí, es ley para la protección de la vida y la familia, y una es complemento de la otra. O sea, y no hay tema de diversidad. O sea, como lo mencionan ahí, nosotros en la ley no tocamos ningún tema de diversidad así como tal. No, nosotros hablamos de matrimonio, que es diferente. Hablamos del aborto, que es el tema de la vida también. Y hablamos de educación sexual. Pero en ningún momento tocamos temas de diversidad, porque eso es algo de lo que la gente ha hablado y no ha sido así. O sea, tratan de tergiversar los temas creyendo de que nosotros nos oponemos a cierto grupo, cierta comunidad. Y esto no es de esa manera. Quiero decirle y quiero aclarar, y aprovechando acá el momento también, o sea, nosotros no atacamos a ninguna persona en su individualismo. Mire, cada persona puede y quiere ser como quiera. Si ellos quieren ser, y lo voy a hablar abiertamente, o sea, si alguien quiere ser lesbiana, pues que sea lesbiana. Si alguien quiere ser gay, puede ser gay, pero eso es en su individualismo. En donde sí nos metemos nosotros es cuando ya se toca temas como el matrimonio en sí. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos desde nuestra percepción y de acuerdo a lo que incluso la misma Constitución y nuestras leyes internas ya lo dicen, el matrimonio es la base de la sociedad. O sea, así de sencillo. Claro. Y entonces tenemos que proteger ese vínculo, ese contrato social que se da única y exclusivamente entre un hombre y una mujer. Y de ahí los otros dos temas, el aborto. El aborto, ¿por qué? Porque estamos defendiendo vidas, estamos defendiendo vidas de niños inocentes que no tienen voz y que de alguna manera se está cometiendo un genocidio, que hay estadísticas, ustedes lo pueden ver ahí, métanse en Google un poquito, hablan mucho de eso. Se calcula aproximadamente 65,000 niños muriendo por este procedimiento. Muchísimas gracias. Pues solo siguiendo con esa línea, ¿verdad? Del matrimonio, tengo una pregunta de Estefan Muñoz, que sí ya nos está sintonizando. Él es estudiante de Derecho de la URL y él dice: ¿por qué en dicha iniciativa se abarcó el punto de la prohibición del matrimonio de las personas con el mismo sexo? Si de igual manera ya hay una prohibición constitucional. Efectivamente. ¿Y quién es el que lo pregunta? Es Estefan Muñoz, estudiante de la Landívar, de Derecho. Estefan, te cuento que mi hijo también es de la Landívar, estudia Derecho, se llama José Pablo. Y aquí está con nosotros. Y aquí está José Pablo también. ¿Por qué tocamos, específicamente la pregunta era... ¿Por qué en dicha iniciativa se abarcó el punto de la prohibición del matrimonio entre hombre y mujer? Personas del mismo sexo. Claro, sí, ya está Claro. instituido en la No, Constitución. y eso es bueno que lo pregunten. Lo que pasa es que le agregamos un término al final, y el término dice así nacidos. ¿Ya? Ok. O sea, efectivamente el Código Civil ya establece que el matrimonio es únicamente entre una persona y una mujer. Nosotros le agregamos el tema así nacidos. ¿Por qué? Y tal vez va a haber mucha polémica en este tema en particular. ¿Qué es lo que tratamos de proteger nosotros? Nosotros consideramos que debe de ser así efectivamente porque ese es un diseño original que fuimos creados hombre y mujer. Y le voy a poner un ejemplo acá y solo es como ejemplo. Claro. Si usted y yo somos pareja, de usted y yo van a ser niños, Claro. únicamente. Pero si usted y Stephanie se unen, ahí no nacen niños. Claro. ¿Ya? Ese es un diseño original, así como hemos creado los humanos. ¿Y por qué le ponemos entonces el así nacidos? ¿Por qué? Porque hay procesos que se dan, aquí en Guatemala se están dando y se dan también con mayor cobertura en países desarrollados, en donde las personas cambian y el que era hombre ahora es mujer. Y entonces, siendo mujer, ahora, incluso por eso había una ley de identidad de género Claro. que se estaba conociendo también en el Congreso, ahora como mujer se puede casar con otro hombre, pero realmente lo que está pasando ahí es que dos hombres se están casando y lo único que estamos haciendo es haciendo un tipo de fraude de ley, ¿verdad? De que nos cambiamos el nombre, pero al final se están casando dos hombres y se convierte prácticamente en un matrimonio igualitario. Perfecto. Seguiremos con la siguiente pregunta, que es liderada por Stephanie Palacios. A ver, Estefan.
Bueno, estas son una serie de preguntas que nos hizo alguien que se llama Jasmine Juan, ella está viéndonos ahorita. La primera pregunta es, ¿cree que obligar a una niña de 10 a 14 años a ser madre es riesgoso? ¿Sí, no y por qué? Mire, definitivamente hay un riesgo. O sea, eso es, bueno, creo que podríamos estar locos si no creemos de que va a ser riesgoso. ¿Por qué? Porque una niña de 10 años, 14 años, no está preparada en su totalidad. Si bien genéticamente ya puede tener el bebé, por eso es que quedó embarazada, no debería de ser así, porque todavía está en un proceso de desarrollo, llamémoslo. Entonces, definitivamente no lo es. Pero, como la pregunta va, entonces el por qué nosotros meternos a pensar de que esos niños que vienen de esas madres tan jóvenes deben de llegar a su conclusión. Y la respuesta es sencilla, porque lo que tienen adentro ya es una vida humana. Y dos principios fundamentales es que nuestra Constitución en el artículo 3 dice de que la vida hay que defenderla desde su concepción, desde que se concibe un niño, desde que, y como somos ya adultos aquí los que estamos hablando, claro, desde que un óvulo y un espermatozoide se unen, ahí en ese momento se produce la vida. Dice usted que me sorprendió una revista ahí que me llegó digital y hablaban, y creo que algún canal de televisión nacional también lo estaba diciendo, y es una investigación, un estudio reciente que acaban de terminar, creo que es en Inglaterra, no estoy seguro, pero un científico determinó que cuando se da esa unión entre el espermatozoide y el óvulo, se genera una energía y una luz que lograron determinarla. No sé si ustedes vieron eso salió creo que en un canal de televisión guatemalteco también, pero en ese momento se produce la vida. Entonces nosotros, de acuerdo a nuestras leyes, desde ahí la Constitución nos obliga a proteger esa vida, por lo tanto no tenemos derecho a matarla de esa manera. La segunda pregunta es, ya nosotros sabemos que, bueno, nosotros sabemos que el proceso de adopción en Guatemala no es tan eficaz como quisiera que fuera. Entonces, ella pregunta, ¿le darán seguimiento a los niños que serán dados en adopción? Efectivamente, mire, y como esto tiene que ver con la ley 5376, que por cierto el día de ayer la comisión que yo también presido, y si quieren más adelante hablamos de por qué yo presido esa comisión, claro. Pero bueno, el día de ayer precisamente se dictaminó esa iniciativa de ley y la dictaminamos desfavorable. ¿Por qué? ¿Por qué la dictaminamos desfavorable? Porque realmente esta iniciativa fue concebida de manera ideológica de el grupo de personas que la crearon. O sea, realmente si usted analiza, y yo les invito a que vean bien la iniciativa, no se pretende defender realmente a la niña. Ahí lo que estaban era encubriendo de una manera solapada el hecho de preparar un propósito de que el aborto en Guatemala se aprobara. Y eso ustedes lo pudieron ver en la manifestación que se dio el domingo, y miles de gentes acudieron a defender el aborto. ¿Y por qué defender algo que realmente no es tangible? Decían, si la ley realmente no lo tipificaba de términos generales. Y el problema es que a través de una ley como esta se estaba abriendo el espacio, precisamente que era lo que pretendían los ponentes de la ley, abrir un espacio para que el aborto empezara a tener cabida abiertamente en Guatemala. Entonces, no es proteger a las niñas lo que pretenden, es solapar la idea del aborto. Ahora, por supuesto que tenemos que trabajar para ver qué hacer con esas niñas. Y por eso es que nosotros también en la propuesta del dictamen que se dio ayer desfavorable de esa ley, también hablamos, y eso lo dice el dictamen, de que nos vamos a preocupar para crear una iniciativa de ley sana, que en realidad pueda atender a esas niñas desde su proceso de gestación, ¿verdad?, hasta que el bebé venga, y anticiparnos al proceso también de esa gente que abusiva, esos hombres que están de alguna manera cometiendo estos atrocidios con estas niñas, y crear castigos mucho más crueles. Y tal vez a alguno le va a parecer fuerte, pero nosotros hablábamos incluso de la pena de castración química, y eso es algo que se puede poner en una nueva ley. Que a veces que decía, no está a favor del aborto, claro, que se le podría implementar a estos
hombres que estaban violando a las niñas. O sea, que no solo son hombres desconocidos, son hasta nuestros mismos parientes que llegan a hacer eso con las mujeres, sin importar la edad. Pero le voy a decir solo un temita más para que le quede a usted y a usted también. Y por supuesto a los que nos están viendo. ¿En dónde la ley habla de los niños que están siendo violados? O sea, usted dice que hay A los niños varones. Niños varones. ¿En dónde? ¿Por qué no se preocuparon por meter a...? Pero si eso es común, de veras. Sí, Eso claro. es más común de lo que nos imaginamos. Niños están siendo violados por hombres, por papás, por tíos, por primos, por Entonces, ¿usted cree vecinos. que esa ley, o sea, la ley, Esa ley- es una desigualdad entre géneros? No, esa ley era un engaño total. Lo que pretendían en términos generales era tratar de meter ideologías de las que manejan estos grupos de izquierda, por ejemplo, el tratar de implantar que el aborto sea libre acá en Guatemala. Gracias. Vamos a leer algunas preguntas que están ahorita en línea, ¿verdad? Respecto a lo que usted dijo de castración química, Camilo Aval nos tiene una pregunta respecto a eso. Él pregunta, ¿castrar no violenta derechos fundamentales? Bueno, es que, mire, es que ¿a qué le podemos llamar derechos fundamentales? O sea, no lo logro ubicar por dónde podría entrar el tema de derechos fundamentales. Por ejemplo, para eso son las penas precisamente, para vedar algunos derechos fundamentales de las personas. Por ejemplo, el derecho a la libertad. Cuando alguien comete una pena recibe precisamente un castigo y se le priva de un montón de situaciones. Este es un ejemplo de ellos. Y por eso suena fuerte, porque a mí me lo han dicho, pero es que eso es demasiado fuerte. Pero díganme usted de qué otra forma lo podemos hacer. Sí, de hecho, precisamente por eso nosotros en nuestra ley el tema del aborto lo castigamos con penas más severas, porque como la ley está, no es ningún disuasivo. Entonces, lo que vamos a crear acá de alguna forma es decirle a estos violadores desgraciados, perdónenme la expresión, No, y sí, suena eso sí. fuerte también, de que si se meten a hacer eso, van a tener el castigo que se merecen. Y para mí, tiene que ser algo de este tipo. Claro. Pues en ese sentido, ¿no sería mejor tal vez a los delincuentes violadores darles una pena por 100 años hasta que se mueran? Bueno, podría ser, de todos modos habría que volver a cambiar la legislación porque nuestra legislación no permite penas hasta de 100 años, sino hasta de 50. Ok. Y ahí hay reducción de penas incluso. Pero mire, sí puede, pero le apuesto a que llenaríamos las cárceles de este tipo de gente y al final realmente no es un persuasivo real. Le pongo un ejemplo, lo que está pasando con las maras. Las maras tenemos cárceles saturadas de mareros, pero siguen los problemas de las maras. ¿Por qué? Porque no hay una cuestión real de cómo frenarlas. Entonces yo creo que este puede ser un persuasivo para que este tipo de situaciones mermen el país. Claro, perfecto. Otra pregunta también en vivo, porque también esa era la dinámica, ¿verdad? Que también preguntas serían así. Este user es de BYRPA. ¿Por qué considera que en países desarrollados del primer mundo el aborto es legal, siendo todos estos países claramente capitalistas? Bueno, es que el desarrollo y la civilización no necesariamente nos trae solo cosas buenas. Precisamente hablábamos con Stephanie previo a la entrevista de que no necesariamente las sociedades de estos países son las mejores. O sea, usted si ve y ve el aspecto de cómo se componen las familias en estos países, prácticamente se ha ido diluyendo. ¿Cuántos matrimonios realmente se dan? Ya no hay estadísticas que digan que esto está corriendo normalmente. ¿Por qué? Porque se da este tipo de libertades. Bueno, si quedaste embarazada y tuviste un bebé, sencillamente deséchalo. Yo les voy a contar una historia así de 2 minutos, con atención a esto. Nosotros en mi familia tenemos un caso particular. En mi familia. Vivíamos nosotros en el año 2004, más o menos, 2003-2004 en Estados Unidos con mi esposa, y mi esposa resultó embarazada, ¿verdad? Y
Cuando ya estaba para que empezar los controles y todo esto, llegamos a una clínica donde la atendió un médico norteamericano y le dice, mire, el producto está defectuoso, ¿ya? Hay que desechar ese producto. ¿Cómo? Sí, es defectuoso, hay que desecharlo. No, pero ¿cómo va a ser? No, tiene un síndrome que se llama chicken lace. No lo había escuchado. Bueno, ¿cómo así síndrome? Bueno, pues es un síndrome, entonces ese producto hay que desecharlo. Mire, tan sencillo, se toma esta pastilla y de ahí si quieren volver a tener otro bebé pueden intentarlo nuevamente. No, vamos a buscar otro médico. Fuimos con otro médico y nos dijo exactamente lo mismo. Pero una amiga americana nos dijo, miren, se puede llevar con una doctora que es americana, que está casada con un hispano y que ella también les dé un diagnóstico. Viene la doctora y examinó y dijo, a mí no me parece que eso sea cierto. Les voy a remitir al hospital de niños de Denver, al Children's Hospital de Denver, para que vea un médico especialista que hay ahí y que vea realmente qué es lo que hay. Cuando llegamos ahí, el médico, ya una persona grande, muy grande, examina, ve las placas, ve y con ya los sistemas de ultrasonidos modernos y todo esto, dice no, el bebé está bien, el bebé no tiene absolutamente nada, o sea, es un bebé sano. ¿Por qué les dijeron eso? Bueno, miren, aquí está, no, estos estudios están mal interpretados. Le cuento que al día de hoy, ese niño que supuestamente tenía chicken legs, se llama Luis Daniel, es hermano de José Pablo y tiene 14 años. Ese niño que supuestamente tenía chicken legs es jugador en Futeca. Yo creo que todos conocen lo que es Futeca, ¿verdad? Futeca selecciona a sus mejores jugadores de todas las academias del país y crea un equipo élite, llamémosle. Y Luis Daniel, y no es para alardear ni nada, porque se los cuento por lo que se está dando, Luis Daniel, si hay un partido de fútbol en donde el equipo de él participa y meten 6 goles, él mete 5 de los 6 goles. Claro. O sea, ese niño que dijeron de que tenía chicken leg, ¿qué pasa si hacemos caso a ese tipo de teorías que vienen de esos países desarrollados? ¿Ya? Esos niños nunca nacerían y no llegarían pues a hacer lo que yo le puedo dar ejemplo de eso como Luis Daniel. Perfecto, muchísimas gracias por compartir esa experiencia, diputado. La verdad es que es muy bueno también conocerlo desde esa perspectiva. Ahora, no sé si tú tienes otra pregunta. Pues del tema del aborto vamos a pasar a la de LGBT. Claro. Entonces, tengo 2 preguntas acerca de eso, vienen de 2 diferentes personas. Seguimos con Jasmine. Ella dice que ¿no cree usted que esta iniciativa de ley fomenta el odio a la comunidad LGBT? LGBT, sí. ¿Quién la escribe? Jasmine, sí. Bueno, definitivo. O sea, sí, Jasmine, yo lo he visto y créame, y lo veo en mis redes sociales. Lo veo todo lo que de alguna manera ahí nos hablan. Yo creo que sí, definitivamente la comunidad LGTBI se ve de alguna manera afectada, se siente molesta, porque definitivamente pues ellos creen de que se les están vedando derechos. Pero yo lo que le puedo decir es lo que les dije al principio. Nosotros no nos estamos metiendo con ellos, ni les estamos diciendo no sean esto, no sean aquello. Lo único que les decimos es que se tienen que enmarcar en lo que ya nuestras leyes dicen y en lo que es nuestro sistema natural, llamémosle así, original del matrimonio, nada más, ¿verdad? Son todos los que son de la comunidad LGTBI, son personas honestas, trabajadoras, vemos que están ahí en diferentes ramas de la economía del país y tienen los mismos derechos que usted y yo tenemos. Claro. Nada, no se les veda nada. Ellos pueden participar en todo. Lo único que nos oponemos son a temas que ya son propios de nuestra sociedad y que de hecho incluso algunas de ellas ya nuestra ley los contempla. Los temas que dice usted son así como el matrimonio, tener hijos. Claro, lo lógico y lo natural. La otra pregunta es, bueno, no solo de esa, del LGBT, y
del aborto, que de qué se plantea en vez del aborto para proteger las vidas en un país como Guatemala. Bueno, ahí tenemos que fortalecer. Mire, a mí me alarmó de sobremanera, le puedo decir, cuando vi un comunicado de APROFAM. De eso, ahorita le iba a hablar de eso. Mire. De hecho, aquí lo tenía, vean, para que no se... Vean, a mí, le soy sincero, a mí me sorprendió sobremanera. ¿Por qué razón? Me llamó la atención por qué sacaron ese comunicado. O sea, ¿en dónde se vieron ellos vulnerados? Porque hablan de un artículo, el artículo 12 de la ley, en donde lo malinterpretan el artículo. Porque el artículo 12 habla de la tentativa de aborto. No. De aborto culposo. Tentativa de aborto culposo. Así es como dice el artículo. Si usted lo puede buscar, ahí Es el artículo 10. el artículo 12. El artículo 12 habla... El artículo 12, mire lo que dice. Aquí lo tenemos nosotros. Claro. Dice, el título del artículo es tentativa de aborto culposo. ¿Ok? Vea lo que dice el comunicado y qué dicen ellos que ¿Cuál dice era el la clave? artículo. Claro. ¿Cuál era la clave? Bueno, ¿Cómo? lo que ¿Cuál vamos a era hacer la clave? ahorita es ver el comunicado de APROFAM en el artículo 12 y lo que dice en realidad la iniciativa de ley. APROFAM, estamos leyéndolo, dice: por otra parte, el artículo 12 de dicha iniciativa impide la libertad de expresión y penaliza a las personas que hablan del aborto en público o privado. Asimismo, obstaculiza la labor de los médicos para atender un problema grave de salud pública, en vista de que el aborto inseguro es una de las principales causas de muerte materna. Pero ¿qué dice el título? ¿Qué dice el título de lo que según ellos dice el artículo 12? Vulnera el artículo 12. Búsquelo por ahí. ¿Aquí? ¿Sí? Pero solo dice que dicha iniciativa impide, solo dice dicha iniciativa, pero no pone título. Pero sígale leyendo. Impide la libertad de expresión y penaliza... No, el artículo, perdón, tiene toda la razón, es el artículo 10, perdón, es el artículo 10, el de arriba. Va, muy bien, vamos Después a podemos leer hablar del 12. el artículo 10 también, según el comunicado de APROFAM. En el artículo 10 de la iniciativa 5272 se criminaliza a las mujeres que tienen una pérdida o aborto espontáneo, forzando a las mujeres a demostrar ante un juez que no fue negligencia. Párenle ahí. Yo le voy a leer lo que dice el artículo y usted lo va a ver acá conmigo. Claro. Dice el artículo 10, se reforma el artículo 139 del Código Penal. Y dice, el título es tentativa de aborto culposo. A ver, Stephanie, ¿qué quiere decir tentativa? A ver, ¿qué entiende usted por tentativa? Pues A ver. que no lo está haciendo con intención. No. Pero, o sea, No. Tentativa. ¿Qué es una tentativa? A ver, Alexandra, Bueno, ¿qué es tentativa? Tentativa es que en algún momento tiene la iniciativa de hacerlo. Exacto. Y ahí lo podemos buscar en Google si quiere. Tentativa es la intención. Claro. Ya. Entonces, Intención. bueno, entonces es tentativa de aborto culposo. La intención de una mujer de provocarse el aborto. Claro. ¿Ya? Eso es lo que nosotros estamos diciendo acá, nada que ver con lo que dice. ¿En dónde dice de que de forma, el artículo acá donde dice que es de forma accidental o cuál es la otra palabra que utilizan? Espontánea. ¿Ah? Espontánea. Espontáneo. ¿En dónde acá habla de espontáneo? Sí, Si exacto. usted lo busca acá, en el artículo, en ningún momento habla de aborto espontáneo. No, hablamos de la tentativa de aborto, la tentativa de la mujer para causar su propio aborto, el aborto culposo propio de lo mismo, serán sancionados con prisión de 2 a 4 años. Es la intención de usted provocarse, agarrar usted algo, tomárselo, pero no se dio el aborto. Pero es como la intención de asesinar a alguien. Que se oye feo, pero esa es la verdad. ¿Cómo lo tergiversaron los de APROFAM? Entonces, acá me llamó, yo les hablaba de esto de APROFAM, me llamó la atención por qué lo hicieron. ¿Por qué? Y la respuesta es bien sencilla. Esta ley les vulnera sus intereses. Y usted lo ve cuando hablan del artículo 12 ahí.
y hablan donde los médicos también dice que vamos a perjudicar a los médicos. Ah, claro, sí, que estudios médicos indican que entre el 10 al 15% de embarazos terminan en estos, entonces que vamos a tener que los médicos tengan que ser jueces y también médicos. Pero habla también el artículo este que escribieron o el campo pagado que pusieron de que los médicos van a salir perjudicados por eso. Por supuesto que van a salir perjudicados, si ya no van a poder tener el negocio como tampoco ellos de procurar los abortos como lo están haciendo actualmente. Yo creo que lo han de estar haciendo, supongo, por eso están preocupados. Lo demás que ellos hacen de la educación sexual, de proveer productos para espaciar los embarazos, eso es positivo. Por eso me sorprendió lo que ellos dijeron, contradictorio también a lo que su mismo director decía. Claro, muchísimas gracias. Ahorita que ya nos pasamos a una parte más de medicina, ¿verdad? El estudiante Daniel Ocheita, estudiante de medicina de la Landívar, tiene una pregunta para usted. Primero, él cree que aunque sea ley, en los hospitales no se cumplirá porque los médicos no les gustaría denunciar, porque entonces en vez de estar operando en los hospitales, se dedicarían a estar, por ejemplo, en el MP por cada caso que se esté dando, ¿verdad? Entonces, para él esta ley no sería factible. Y luego dice, si ya está demostrado a través de muchos estudios que la educación sexual a edad oportuna disminuye el número de embarazos no deseados, ¿por qué se toman medidas en contra de que el Estado las provea? No, pero volvemos a lo mismo. ¿Y quién es la persona? Daniel. Daniel. Bueno, Daniel. No. Nosotros en ningún momento, en la ley en ningún momento se prohíbe la educación sexual. O sea, leamos la ley. Que el Estado la provea. Tampoco, la ley no lo dice. No, lo que nosotros estamos hablando es de que no se permita el introducir en nuestras escuelas la ideología de género. ¿Ya? Ya. Eso es lo que estamos hablando. O sea, ¿por qué? Porque lo consideramos nocivo para nuestra sociedad, para nuestros niños. Claro. Y cuando se le habla a los niños de sexualidad, le estamos diciendo ahí que la preeminencia para decir cómo deben de ser educados sexualmente la tienen los papás. Que mis papás, o yo como papá, le di a mis hijos, o les di a los que le están enseñando a mis hijos cómo quiero que sean educados. Claro. Ya, si yo como papá considero que se le puede hablar libremente a mis hijos, pues los papás son los que van a decidir, pero no que no sean las escuelas, que no sea el Estado, que no sean la televisión, que no sean los organismos internacionales como la ONU, por ejemplo, que nos vengan a decir que las ideologías de género y este tipo de cuestiones que quieren meter son normales y por lo tanto nuestros niños las tienen que aceptar así de normal. Que digan que un niño, que le digan, mira, pues tú realmente aún no tienes definido tu sexo, ¿ya? Y pues estás en una edad en donde puedes decidir si eres hombre o mujer. Eso no está bien, eso no se le puede decir a los niños. A los niños hay que enseñarles de que nacieron hombres y nacieron mujeres, ¿ya? Y que así es como vinieron al mundo, como Dios los mandó al mundo, ¿ya? Pero no que les digan que ellos pueden elegir ponerse faldita o ponerse otro tipo de vestimenta que es propio de un hombre. Claro. Ya habíamos hablado de esta pregunta, pero ahorita nos la preguntaron de nuevo. Sería, si las leyes ya lo enmarcan como usted dice, ¿cuál es la necesidad de esta parte de la iniciativa? ¿De cuál estás hablando, Andrés? Si las leyes ya lo enmarcan, me imagino que él está hablando así como, si ya está en la ley, ¿para qué reforzarla? Sí, correcto. Sí, Andrés. Por ejemplo, el tema del aborto. El tema del aborto actualmente es penado de 2 a 4 años de cárcel, ¿ya? No es ningún disuasivo. ¿Por qué? Porque nuestra ley dice de que a partir de, si la pena llega a 5 años, es conmutable. O sea, usted puede pagar y no va a la cárcel. Sencillo, cometí un delito de aborto, pago y salgo tranquilamente. Lo que nosotros estamos haciendo acá es penalizándolo de una manera más fuerte. ¿Castigar a las mujeres? No. Porque sí también decía una pregunta. Imagínense que querramos castigar a las mujeres. No. Castigar a las mujeres que quieren cometer homicidio, por supuesto que sí, definitivamente.
pero a las mujeres no, como todo lo contrario, las vamos a defender totalmente. Pero no, cuando la pena es menor de 5 años no tiene cárcel, cuando es mayor de 5 años tiene cárcel, y entonces así podemos persuadir a esos médicos, a esas instituciones, a esas organizaciones, a esas clínicas que están haciendo dinerales de esto, y a las mismas mujeres para no provocarse el aborto y así asesinar a la criatura, al bebé que tienen ahí. Claro. No tienes esa pregunta del user Nitan Ángel, ¿sí? Entonces, él decía, dice usted que a la comunidad LGBT no se le vendan derechos, pero no es el matrimonio un derecho. Efectivamente, es un derecho totalmente, y tiene razón la persona que lo preguntó. Es un derecho para las personas, para los hombres y las mujeres. No para hombre y hombre, mujer, mujer. Ese derecho no existe. Y nosotros nos vamos a oponer al 100% a eso, porque lo que defendemos, como le decía, es el principio de unidad de familia, el principio del matrimonio que está basado entre un hombre y una mujer, así nacidos, y pues aunque no es el todo, uno de los grandes fines es el procrear y tener hijos. ¿Tienes los users ahí o solo las Sí, preguntas? André pues ha estado poniendo varias preguntas, y la que más me interesó es, ¿confirma usted que si el aborto es espontáneo no habrá repercusión hacia la mujer? Si es espontáneo. Es espontáneo, Es ¿no? que estamos cayendo en lo mismo. No, La no ley es no espontáneo. habla, la ley en ningún lado habla de aborto espontáneo. O sea, eso es un invento de Nómada. Nómada es lo que lo hizo. Y a estos otros grupos que se oponen a la ley. Pero realmente el artículo 10, ahí lo sí, leímos, no no lo lo dice, leímos. es solo dice, leámoslo nuevamente. Entonces, ¿usted cree que están como cambiando la información que usted trató de poner? Totalmente. Si quieren vamos a leer el artículo 10 para que podrían pues ya informarse más de que no dice aborto espontáneo como el diputado Aníbal Rojas. Ni ya nos accidental. está- Ni accidental. El artículo 10 dice: se reforma el artículo 139 del Código Penal, decreto número 1773 del Congreso de la República. ¿Cuál es el artículo 139? Dice tentativa y aborto culposo. Significa que este es el que se reforma, que es la tentativa de la mujer para causar su propio aborto, o sea, la intención de hacerlo, como Exacto, habíamos hablado, claro. y el aborto Culposo propio, es lo mismo. Es lo mismo, es como causármelo yo mismo. Claro. ¿Ya? A eso se refiere la ley. Y serán sancionados con prisión de 2 a 4 años. Sí, solo hay una pausa. Claro. Y de hecho, si se da cuenta, acá la prisión sigue siendo de 2 a 4 años, no llega a 5. ¿Por qué? Estas madres que cometen, que de alguna manera intenten hacerlo, no van a ir a prisión. ¿Por qué? Porque no llega a 5 años. Pero por lo menos se le está dando una advertencia, ¿ya? Y va a pagar una pena probablemente económica, porque puede ser conmutada a través de un pago, ¿verdad? Pero por lo menos estamos persuadiendo para que no lo hagan. Pero en ningún momento habla espontáneo o accidental, como lo están queriendo manipular. Perfecto. Vamos a ver otras preguntas. ¿Y qué onda, cuates? Él es un blogger, lo estaba viendo por ahí. ¿Qué tal? Bueno, él dice, entonces confirma que una mujer con un aborto espontáneo no tiene que demostrar nada y no va a haber pena para ella. De ninguna manera. O sea, perdóneme que se lo diga, pero seríamos estúpidos, Claro. perdón, Ajá. en querer penar a una mujer de que por alguna razón natural o por alguna cuestión en particular el bebé no nació. Imagínese, suena tan Perverso. tan perverso, para no decirlo de otra manera, pensar en que, digamos, suponiendo de que la madre tenga su bebé y el bebé está muerto, ¿sabes? Y nosotros no puede abortar, o sea, sería ridículo. O sea, no, eso no nos Eso es un metemos. invento. Ese Y es una un vez, invento. Es un invento para tratar de atacar la ley. Perfecto. Concuerdo con la opinión de arriba. ¿Confirma usted que si el aborto es espontáneo no habrá repercusión hacia la mujer? Ya habíamos hablado, jóvenes. Ya Aníbal Rojas lo confirmó, que no se habla de espontáneo, sino En ningún artículo. en ningún artículo. Y Aquí ustedes lo tenemos- están viendo. Claro, y aquí tenemos la ley.
Es importante buscar para que Exacto. lleguemos a Miren, informar. miren jóvenes, aquí lo que nos están haciendo es tratando de manipular y les están queriendo a ustedes cambiar la mente, diciendo de que la ley va a castigar el aborto espontáneo y accidental. En ningún artículo lo dice la ley. O sea, todo lo contrario. La ley lo que trata es de defender la vida, eso sí, de los niños. Y sí, en algún momento castiga a las mujeres, sí las castiga, pero no a las mujeres como ustedes, a las que quieren tener a sus niños, a las que piensan en la familia. No, castiga a las mujeres que lo que quieren es asesinar a esos niños que vienen en su vientre. Perfecto. La primera pregunta que habíamos hablado era sobre si usted es hombre, ¿por qué preside la comisión de la mujer? Que esa es como que una de las preguntas que sí se ha estado pues hablando bastante de eso. Claro, bueno, mire, y se los explico. O sea, también era ilógico que yo quisiera ser el presidente de la Comisión de la Mujer. Claro. No es lógico. Aquí la presidenta de esa comisión debería de ser una mujer. Pero ¿qué pasa? El Congreso de la República tiene una dinámica muy particular y se da, ahí se juegan pesos y contrapesos, ¿verdad? Las bancadas tienen cierto poder, digamos, de decisión dependiendo del número de miembros que tengan o de diputados representados en el Congreso. En el caso de Viva solo teníamos 4 diputados actualmente, teníamos 5, uno de ellos se largó y se volvió tránsfugo, ¿verdad? Pero nos quedamos 4 diputados. Por lo tanto, la fuerza que nosotros tenemos para decir qué comisiones nos tocan no es mucha. Pero nosotros nos opusimos precisamente a algunos temas que los grupos mayoritarios intentaban crear al principio de este año y ellos, de castigo, nos dieron la comisión de la mujer. ¿Y todos son hombres, cierto? No, tenemos una mujer que es María Eugenia Tabush, pero María Eugenia Tabush ha tenido algunos problemas personales y ha tenido que estar saliendo mucho afuera del país, incluso uno de sus tratamientos. Entonces María Eugenia, bueno, nos tocaba esa comisión porque nos estaban castigando, dándonos esa comisión, y le dijimos a María Eugenia, esta comisión tú la tienes que presidir. Y ella dice, no puedo, no voy a tener tiempo, no voy a estar, no voy a poder cumplir, así que no la tomo. Dentro de las reglas del Congreso dice de que sí, no hay, que si alguien de los miembros de la bancada no toma una comisión en particular, la tiene que asumir el presidente, el jefe de la bancada de ese partido. Resulta que el jefe de la bancada de mi partido, Viva, Visión con Valores, soy yo. Y entonces no había de otra que tomar la presidencia de la comisión, porque no la íbamos a dejar también a Céfala para que no estuvieran representadas a grupos de mujeres ahí que quisieran exponer temas. Al contrario, esa comisión tenía que mantenerse. Y entonces, con mucho gusto y con mucho honor y privilegio, pues asumimos la responsabilidad de tomarla, de tal manera que yo al mismo tiempo que soy presidente de la comisión, pues también soy jefe del bloque de mi partido, ¿verdad? Y bueno, y lo que sí no entendieron los otros grupos mayoritarios, ellos creían que nos castigaban con esto cuando realmente nos estaban dando una comisión importantísima, como lo hemos visto en este tiempo, inclusive con esas manifestaciones que se dieron en la plaza. Perfecto, gracias. Pues ya cerrando con lo último, ¿verdad? Porque ya nos tenemos que ir. ¿Tú tienes alguna otra pregunta? Yo tengo una para ustedes dos al final. Ok. Pues esta me preguntó un amigo del colegio y me pareció bastante interesante. ¿Por qué con tanta insuficiencia de recursos en todos los aspectos en general? Deberíamos de preocuparnos por aprobar una iniciativa que no es considerada de gran importancia, entre comillas lo poner, para el desarrollo del país. Y no nos enfocamos en lo que en verdad importa, así como educar a los niños y la salud. ¿Cómo se llama la persona que lo tiene? Rodrigo Figueroa. Rodrigo, mira, y tienes razón. Yo explicaba de que el Congreso no solo ve un tema, ve muchos temas, pero enfoquémonos en el tema. ¿Por qué? Porque es importante para el país. Miren ustedes, si nosotros nos enfocamos en tratar de que la sociedad de alguna manera mejore internamente protegiendo y fortaleciendo lo que es la familia, ahí se pueden crear
muchos factores que afectan a la misma sociedad de Guatemalteca. ¿Por qué? Porque si nuestras familias son más unidas, ¿ya? Entonces ahí mismo en el seno de esa familia pueden nacer principios y valores para que los niños, los hijos, crezcan y se desarrollen en acciones productivas del país. Por ejemplo, si nosotros protegemos a nuestros hijos dentro de la familia, ahí vamos a cuidarlos de que no se vayan a meter a las malas, de que no se conviertan en delincuentes, en que estudien, en que sean productivos. O sea, realmente, si nos enfocamos en el centro primario, el génesis de nuestra sociedad, que es la familia, todo lo demás, todo lo que viene para arriba, la economía, la salud, el desarrollo y de todo tipo, va a mejorar porque la génesis va a estar bien fundada. Perfecto. Entonces, ¿usted cree que la educación sexual la deberían de enseñar los padres? No, o sea, por supuesto que sí. Yo creo que los papás, claro. pero le cuento, a mí hablar temas de educación sexual con mis hijos es un tema que no tabú, cuesta mucho, pero definitivamente, pero sí me debe de interesar, como lo dice la ley, porque ahí no prohibimos que se eduque sexualmente, Sí, claro. pero sí le debemos decir a las escuelas o a las instituciones que nos quieren meter ese otro tipo de ideologías insanas, que eso no es correcto. ¿Pero por qué el colegio? ¿Mm? ¿Por qué el colegio? Porque allí nuestros hijos pasan 8 horas, 7 horas, 6 horas. Pero usted cree que, o sea, yo estaba hablando con mi mamá el otro día y usted no cree que sería mejor que nuestros propios padres sean los que nos digan, mira, si tú haces esto con una chica, o sea, vas a tener relaciones con una chica, después vas a tener consecuencias. Totalmente. Y usted lo puede ver aquí en uno de los artículos, eso que dice. Que por eso, José Pablo, el número del artículo. ¿Cuál El que habla de la educación. Aquí está. El artículo 14. 15. O 15, perdón. El artículo 15. Mire, así rapidito y terminamos. Educación de los hijos. Los padres, de lo que usted está diciendo. Los padres, y en su caso los tutores, tienen siempre el derecho preferente de escoger el tipo de educación que habrá de proporcionarle a sus hijos. Es de lo que usted me estaba hablando. O pupilos, de acuerdo con sus propias convicciones morales y religiosas, incluyendo la educación correspondiente al desarrollo de las aptitudes intelectuales, físicas, morales, religiosas del niño y de la niña, la orientación sexual, así como las conductas, principios y valores que regirán la vida de los menores. Ninguna persona o entidad pública o privada podrá interferir, limitar o restringir el ejercicio de este derecho de los padres. Se prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas promover en la niñez y adolescencia políticas o programas relativos a la diversidad sexual y la ideología de género, o enseñar como normales las conductas distintas a la heterosexualidad. Pero en Sencillo. ningún momento dice educación sexual. Por eso le digo, es como lo del tema del artículo 10, todo lo tergiversan para desmerecer la ley. Sí. Ahora yo les tengo una pregunta a ustedes. Ok. Vámonos aquí. Vale. ¿Por qué? Yo vi todas las preguntas, estas que tenemos acá, las que han hecho. ¿Por qué no hay cuestionamientos positivos hacia la ley? A ver, ¿por qué Claro. cree usted? Bueno, O sea, primero- sí se da. Vimos la marcha de la familia, porque recuérdense que esa marcha que se dio, todos los postulados que ahí se dieron fueron los que dicen la ley. Claro. Hubo oportunismo político, ya vimos quiénes lo tomaron Bueno, así. pero yo, por ejemplo, ni fui a la marcha, Claro. le cuento. Sí, sí. Pero ¿por qué en estos foros como el que estamos ahorita no se habla a favor de la ley? Bueno, primero que nada es una ley que ha tomado un auge y una polémica bastante fuerte en las redes sociales. Primero porque nos informamos, por ejemplo, con Plaza Pública, Nómada, hay mucha información. Sin embargo, creo que también algunos jóvenes no hemos tomado la ley y la hemos visto con nuestros propios ojos, sino que también hemos leído en otras redes o medios de comunicación y creemos que eso, y creo que en algún momento me sucedió a mí. Yo vi Nómada y por eso exploté, porque si fue así, la verdad, todos explotamos y desde ahí radicó esa desinformación que hasta yo, ya viéndola con los artículos y leyéndola con usted, pues ya me di cuenta que no es así como la plantean exactamente, sino
hasta los artículos los tergiversan. Entonces, ese creo que fue una de las de los problemas que los jóvenes digamos, hicieron, ¿verdad? Que solo leyeron comunicados. Leyeron las noticias. Leyeron las noticias, pero Los no chats. vieron los chats, pero no vieron la ley, no Así la es. descargaron. Y la ley está fácil de bajarla, está en la página del Congreso, le ponen ahí en el buscador iniciativa 5272 y ahí está. La pueden ver. Es que lo que Stephanie. pasa es que yo creo que los jóvenes de ahora estamos tan concentrados en las redes sociales que solo miramos lo que está ahí. Digamos, así como José Pablo y yo que estudiamos Derecho, pero nosotros tenemos que ver ciertas cosas de las leyes. Pero en sí nos guiamos más por lo que está diciendo, así como Nómada, Prensa Libre, Exacto. lo que dice Plaza Pública. Así es. Creo que los jóvenes de ahora nos deberíamos de informar más, porque así como dice Alexandra, yo veía todo lo que ponían y era como, a la madre, no puedo creer que están haciendo eso. Pero, como dice ella, está hablando con usted, hablando el sábado con José Pablo, fue como traté de entender la situación en la que ustedes se están poniendo en el lugar de nosotros las mujeres, en lugar de las personas de LGBTI. ajá, LGBT. Y pues pienso que, no sé, o sea, somos un país bastante conservador, no aceptamos ideas, o sea, Sí las aceptamos. Sí las pero aceptamos. no tanto como se debería de aceptar. Sí. Ujú. Entonces, pues creo que en vez de estar guiándonos por todo lo que dicen los medios de comunicación, deberíamos de entrar a las páginas del Congreso, deberíamos participar más, los jóvenes más. Buscar a sus diputados. Claro. Miren, ¿verdad? Yo siempre estuve dispuesto a participar Sí, sí. y indagarse un poco más. Sí, el diputado siempre estuvo, el sábado pasado estuvimos en una actividad y él fue muy abierto hacia nosotros, explicarnos las leyes. Y pues creo que si los jóvenes supieran más y se involucraran más en la política, pues se pueden llegar a informar más y no creerían todo lo que dicen en las redes sociales. Porque uno tiene que tener su propio criterio, sus propias ideologías y no dejarse influenciar por todo lo que dicen. Porque si no, uno, ¿qué va a hacer como ser humano? Así es. O sea, uno tiene que ser centrado en lo que ellos creen, sin importar lo que digan las redes sociales, sin importar lo que digan papás, sin importar lo que digan amigos. Si usted ya tiene bien informado lo que usted quiere, usted va a ser un guatemalteco, por así decirlo, informado y va a prosperar en esta sociedad. Efectivamente, qué buenas palabras. Muy bien, excelente. Bueno, Bueno, es que fíjese que algunos también creen que la ley promueve la segregación, la homofobia, el machismo, el fanatismo religioso Sí. y el oscurantismo. ¿Qué le puede decir usted sí, a por Nando supuesto. Girón? Sí, por supuesto. Mire, es parte de lo que, como lo que bien lo decía Stephanie, es parte de lo que han tratado de crear en las redes. Pero no ¿verdad? es así. Pero no es así, No es de como que veras, lo de están veras. platicando. Mire, solo para terminar ahí, nosotros llevamos las mesas técnicas para la ley de género, de identidad de género, y la otra ley, que tenía el artículo 7 del aborto. En el Congreso yo llevé la dirección de esas mesas. Llegaron 130 organizaciones de la sociedad civil a participar. Pero me sorprendió una última acción el último día. El último día se acercó una persona de la comunidad LGTBI, que ella es la representante de una asociación que se llama Reinas de la Noche, y se acercó a mí. Y los me apoyan a mí, la gente que anda conmigo, los asesores, y rapidito se acercaron porque de repente le viene a dar un tortazo, ¿ah? Entonces le digo, no déjenla de su parte. ¿Y qué? Ella llegó, ¿verdad? Bueno, llegó y me dijo, mire diputado, quiero felicitarlo, quiero agradecerle por la oportunidad de manifestarnos, de expresarnos. Esto no se había dado nunca en Guatemala. Y De que menos nosotros esto. tengamos abierto el Congreso para venir a decir lo que queramos. Y usted, a pesar de que se dijeron cosas en su contra, usted fue abierto en escucharnos y le quiero agradecer. Y eso es lo que tenemos que hacer, claro. Estefan, ¿verdad? No hay tal homofobia. Nosotros, perdónenme, en mi corazón no puede haber o odiar a alguna persona de este tipo. De ninguna manera. Ellos son seres humanos como usted y como yo. Somos seres humanos todos y debemos de respetarnos cada quien en lo que pensamos. Bueno, perfecto, muchísimas gracias entonces por todo. La verdad es que
utilizar esta herramienta de Instagram, permíteme por acá, es esta herramienta de Instagram para informarnos, porque normalmente se hace en la radio, en la prensa, en la televisión, pero este es como un medio súper informal. Y de verdad que usted haya accedido para venir acá con nosotras dos, que o sea, no somos personas famosas, pues, o sea, somos No. ciudadanas que Forma parte de un que grupo de formamos jóvenes. parte de un grupo crítico y que usted pues haya accedido con nosotros esta noche ya casi. Pues la verdad es que le agradecemos bastante. Muchísimas gracias, mucho amor hacia todos, muchos corazones y pues últimas palabras para los jóvenes. Agradecerles a ustedes. Por favor, jóvenes, ahí cuando quieran, yo puedo estar en cualquier lugar, en cualquier grupo. Yo creo que esto es importante para que lo discutamos, son temas que nos afectan a todos y abierto totalmente, y a ustedes dos las felicito por tener esta iniciativa. Gracias. Esto es democracia, mucha. Esto es lo que estamos haciendo ahorita. No solamente poner un tweet y ya, sino hablar con un diputado, sentarse, a tomar un café. Es democracia, entonces... Por cierto, nunca vi el café. No. Pues ya vamos a ir por el café. Yo tenía que invitarlas. Infórmense también. Yo tenía no que sean invitarlas. Ciudadanos. Ciudadanas de cada 4 Ajá. años. En serio que la política es algo que todos debemos de estar involucrados. No sean, por así decirlo, Aparte. Empadrónense, hay que empadronarse, voten. porque si no, no van a poder votar. Claro, y también nos había comentado usted que los números telefónicos de los congresistas están en la página... Bueno, usted me llamó a mi número, ¿no? Claro, yo de verdad fui a ver la página del Congreso y lo llamé y pues así empezamos a tener contacto. Entonces empezamos también a reunirnos con nuestros diputados, a decirles nuestras preocupaciones y pues que ellos también nos den una retroalimentación. Muchísimas gracias a todos, nos Gracias. vemos y que tengan feliz tarde. Adiós. Buenas tardes.